Hola, ¿qué tal estás? Ya sabes que la semana pasada León XIV presentó la primera exhortación de su pontificado. Su título es Dilexi Te. Proviene de un versículo del libro del Apocalipsis y significa Te he amado. En la sanación de las heridas, ya sean físicas, sociales o espirituales, la Iglesia proclama que el reino de Dios abraza a los vulnerables. En cada acto de caridad, como visitar a los enfermos, la comunidad cristiana experimenta la salvación como una relación concreta con aquellos que cargan con las marcas de la cruz en su carne. El cardenal Czerny resumía así el modo de la Iglesia de relacionarse con la pobreza al hablar sobre este nuevo documento pontificio. Es la concreción de ese Dilexi Te que le da nombre. Dos palabras en latín que aglutinan tres capas de contenido. En primer lugar, su origen bíblico. No pasa desapercibido que el versículo donde aparecen dice que Dios tomará a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que fingen ser judíos, para que se postren a sus pies. En segundo lugar, la conexión con el pontificado de Francisco. Él fue quien comenzó a escribir este texto un tiempo antes de fallecer. Tercer punto. Dilexi Te también son palabras que León XIV hace suyas, pero no como creación original, sino presentes en la esencia misma del ser cristiano. La línea que conecta al Papa con San Pedro sigue ahí. La Iglesia no terminó con Francisco, aunque eso pese o moleste a algunas voces ancladas en la protesta y en la retórica combativa de las profecías de segunda mano. Tres dimensiones, tres perspectivas. Una Iglesia que nace amando, que pasa amando de una generación a la siguiente y que continúa amando con perspectiva de futuro. Y resulta paradójico además que el mismo día en que este documento fue presentado, los titulares del mundo quedaron colapsados por el alto el fuego entre Israel y Palestina. Una buena noticia, pero, como digo, paradójica. El documento sobre los pobres pasó desapercibido igual que ocurre con los empobrecidos en el día a día. Quédate conmigo que hoy hablamos sobre esto. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 227º episodio. El podcast de Vida Nueva. Antes de empezar, un recuerdo. En el episodio 99 del 5 de mayo de 2023 compartía contigo una intuición personal, que el siguiente gran documento de Francisco iba a concretar el actuar porque los dos anteriores tenían aspecto de ver y juzgar. Me equivocaba en la forma, pero no en el fondo. Porque el tipo de texto es exhortación y no encíclica, como yo decía, pero la intención del Papa de origen argentino, que fue quien lo esbozó, era dirigir la mirada hacia la acción. La enseñanza reciente de la Iglesia entiende que la pobreza es resultado de estructuras de pecado, el egoísmo y la indiferencia solidificados en sistemas económicos y culturales. La economía que mata mide el valor humano en términos de productividad, consumo y beneficio. Esta mentalidad dominante hace que sea aceptable descartar a los débiles e improductivos y, por tanto, merece la etiqueta de pecado social. El cardenal Czerny continúa mostrando el rostro de una Iglesia que comprende al pobre no como un ente abstracto que surge por generación espontánea, sino como vidas que atraviesan circunstancias difíciles y que son consecuencia del modo en que organizamos nuestras sociedades alrededor de lo económico y financiero. El pecado social. Dilexi Te no es un documento al uso sobre doctrina social porque no analiza políticas ni propone fórmulas. Su función es más de revelación que de enseñanza. Y ello se ve reforzado por hechos simbólicos como el día que el texto fue firmado por el Papa, el 4 de octubre de 2025,
Festividad de San Francisco de Asís, el poverello, aquel que usó la pobreza material como acto de denuncia. En Dilexite, el Papa León se une al Papa Francisco al declarar que no habrá paz mientras los pobres y el planeta sean descuidados y abusados. Lo señalaba también el cardenal Czerny. Por otro lado, en el texto del documento leemos que los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. Que no es suficiente con limitarse a hablar sobre la doctrina general de la encarnación, sino que es necesario especificar que el Señor se hace carne, una carne que tiene hambre, sed, que está enferma o encarcelada. Una iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de Cristo. Este texto reivindica que los pobres merecen atención, pero no como residuo de la caridad, sino como motor de la misma. Y recupera y actualiza la expresión nacida en América Latina de la opción preferencial por los pobres. Una preferencia que no es exclusivista, sino que subraya una compasión divina ante la pobreza y la debilidad humanas. Ahora un detalle que me parece clave. Con el paso de los siglos, especialmente de las últimas décadas, parece que a nivel general se nos olvida que la naturaleza de las encíclicas y exhortaciones es epistolar. Son cartas escritas por el Papa para hablar de un determinado asunto. ¿Y qué tienen en común las cartas? Pues que en ellas hay contenido, remitente y destinatario. Así que es sano que nos preguntemos: ¿a quién dirige el Papa León Dilexite? Nos vamos al documento original en español y no encontramos nada. Consultamos el italiano, nada. El árabe, francés, polaco, portugués, alemán y así hasta que llegamos al inglés. Solo ahí hemos podido leer To all Christians, a todos los cristianos. Y si ponemos a funcionar la maquinaria cerebral, resulta que podemos detectar varias capas de razonamiento. En primer lugar, se trata de la lengua materna del pontífice, la que mejor domina, la que le es propia y que, por tanto, cuando expresa algo sabe si está incurriendo en algún error semántico o no, si se equivoca o no lo hace. Si habla en inglés, Robert Francis Prevost dice exactamente lo que quiere decir. Segundo, el país del que es oriundo el pontífice, los Estados Unidos, es un territorio angloparlante y muy agitado en los últimos tiempos. La permanente injerencia estadounidense en asuntos extranjeros y el belicismo estructural que afecta a su sociedad y se exporta al resto del mundo son aspectos que dificultan la puesta en práctica de una paz desarmada y desarmante. Y además, en Estados Unidos se han popularizado y extendido prácticas cristianas a medida del consumidor. Algunas iglesias reformadas de diversos tipos han ido generando una auténtica industria de la fe que presenta a un Cristo personalizado. Puede que no me equivoque por mucho si digo que en ese contexto hay más consumidores espirituales que discípulos de Jesús. Un ejemplo es la teología de la prosperidad que demoniza a los pobres o les culpabiliza de su propia condición y que es producto de una deformación de la cruz que afirma que Dios premia a los poderosos y castiga a los pobres. Bueno, pues la primera versión inglesa de Dilexite que hemos leído incorpora ese destinatario de a todos los cristianos. Por último, resaltar ese mismo hecho, que no se trata de un mensaje que carga contra lo injusto que es el mundo fuera de la Iglesia, sino que va dirigido a la misma Iglesia, la asamblea de seguidores de Cristo que puede haber olvidado lo nuclear que es la pobreza en el Evangelio. El compromiso con los pobres no es solo una consecuencia de nuestra fe, es una epifanía, casi un acto litúrgico, porque no se puede separar el culto a Dios de la atención a los pobres. En esta llamada a reconocerle en los pobres se revela el corazón mismo de Cristo,
du Christ se révèle le cœur du Christ. El amor por los pobres es la garantía evangélica de una iglesia fiel al corazón de Dios. Au cœur de Dieu. Et une communauté Una comunidad que intenta permanecer tranquila, sin intentar caminos creativos de asistir a los pobres, está destinada a perder su vigor evangélico. Son las palabras del franciscano francés Frédéric Marie-Lemeote a propósito de la nueva exhortación del Papa León. Su presencia durante la presentación del documento refuerza el gesto de la firma durante la fiesta de San Francisco de Asís. Y lo que dice el franciscano también tiene su enjundia. Afirma que el compromiso con los pobres es una epifanía, casi un acto litúrgico. O también se podría haber expresado diciendo algo así como que servir a los pobres es rezar y no algo opuesto a la oración, que es como una forma de oración. Y esto no es nuevo. Lo hemos dicho cada vez que nos hemos acordado de San Vicente de Paúl y su famoso dejar a Dios por Dios. Y sin embargo, a día de hoy sigue siendo revolucionario. Sobre todo en lugares donde lo eclesial se ha vuelto eclesiástico y se ha producido una suerte de retracción espiritual que aísla del mundo. Por tanto, cuando Frédéric Marie-Lemeote habla sobre Dilexité, su propia presencia como franciscano hace también referencia a un párrafo del texto. Las órdenes mendicantes fueron una respuesta viva a la exclusión y la indiferencia. No propusieron expresamente reformas sociales, sino una conversión personal y comunitaria a la lógica del reino. La pobreza en ellos no era consecuencia de la escasez de bienes, sino una elección libre. Hacerse pequeños para acoger a los pequeños. Los mendicantes se han convertido en un signo de una iglesia peregrina, humilde y fraterna, que vive entre los pobres no por estrategia proselitista, sino por identidad. Enseñan que la iglesia es luz solo cuando se despoja de todo, y que la santidad pasa por un corazón humilde y volcado en los pequeños. Dilexité, por tanto, no es un mensaje para otra gente. Si has recibido el bautismo, se dirige a ti. Y lanza interrogantes potentes como ese afán actual por ocuparse de los ricos y poderosos, de los profesionales, con tal de alcanzar soluciones más eficaces. Lo hemos visto a lo largo y ancho del mundo, como por ejemplo esa misma lógica que ha impregnado a grupos editoriales y audiovisuales católicos o de inspiración cristiana. O también en colegios y obras educativas de congregaciones, institutos religiosos, diócesis, donde el trabajo con la población enriquecida que sirve para financiar las obras con la población empobrecida no siempre genera un impacto de transformación en los primeros y a veces incluso deriva en la aparición de dependencia en los segundos. Así que a la luz de Dilexité es hora de revisar los planes de pastoral. Si resulta que se está potenciando una red clientelar donde los actores buscan afianzar sus respectivas posiciones, como mínimo debería encenderse alguna señal de alarma. Si las reuniones de ámbitos eclesiales se producen entre gente que vive en confortables burbujas de las que no sale, hay que tener a mano la goma de borrar porque, como dice León XIV en Dilexité, eso es preferir los círculos sociales que nos tranquilizan o buscar los privilegios que nos acomodan. Esta semana la mitad del número de Vida Nueva está dedicado a Dilexité, pero no es lo único que trae en sus páginas. Los obispos españoles dan un paso al frente y se posicionan en contra de la propuesta del gobierno de hacer una reforma en la Constitución del país con el fin de que incorpore el aborto como derecho constitucional. Leemos también sobre el reciente galardón recibido por la opositora venezolana María Corina Machado, el Nobel de la Paz. La líder política que se enfrenta a Nicolás Maduro ha vivido durante el último año en la clandestinidad por la persecución del aparato del Estado y afirma ser una devota de María, la Madre de Jesús de Nazaret.
La última página, a cargo de Espido Freire, pone en valor el silencio a raíz de la tendencia al alza de los retiros de silencio que se están multiplicando en Estados Unidos y otros lugares, incluso entre quienes no profesan ninguna fe. Espido Freire destaca que, aunque los templos se vacían, quizás la espiritualidad contemporánea no está muerta. Para tener acceso a todo el contenido, considera ahora suscribirte a Vida Nueva y recibir 47 números cada año. Tienes toda la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. Dilexi T. Te he amado. Una llamada de atención a la cristiandad moderna para que ésta no ceje en su empeño de tender la mano al empobrecido, de acompañar su camino, de curar sus heridas. Llamada que no es nueva, como decíamos. San Juan XXIII, en septiembre de 1962, a un mes de que diera comienzo el Concilio Vaticano II, emitió un mensaje por radio que hizo que alrededor del mundo se removiera más de una sotana. La Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres. Y si los dueños de muchas mitras se pusieron nerviosos en aquel momento, quizás pudo deberse a un profundo desconocimiento de la historia de la Iglesia. Y es que no está de más recordar que el erudito en lo eclesiástico no tiene por qué ser sabio de facto en lo eclesial. Dilexi T. dedica los capítulos 2 y 3 a recorrer 2000 años de su existencia para poner sobre la mesa su empeño por caminar junto a los pobres y cuidar de ellos, algo esencial de su misión. En el Antiguo Testamento Dios es presentado como amigo y liberador de los pobres, como refugio suyo por medio de los profetas. Y muy revelador resulta el punto 20 de la exhortación. Hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, él realizaba el oficio de artesano o carpintero. Se trata de una categoría de personas que eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo por José y María, ofrecieron una pareja de tórtolas que, según las prescripciones del libro del Levítico, era la ofrenda de los pobres. Un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaban espigas para comer mientras atravesaban los campos. Y esto, espigar los sembrados, solo le era permitido a los pobres. Jesús mismo luego dice de sí: el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Papa Francisco, a los pocos días de iniciar su pontificado, se expresó en unos términos similares a los de San Juan XXIII. Dijo que soñaba con una iglesia pobre y para los pobres. En líneas generales, Dilexi T. narra la vasta tradición de la Iglesia como compañera de pobreza. San Juan de Dios, San Camilo de Lely, Santa Luisa de Marillac, San Basilio Magno, San Bernardo de Claraval, San Juan de Mata y San Félix de Valois, San José de Calasanz, San Marcelino Champagnat, San Juan Bosco. Infinidad de nombres que apuntan en la misma dirección. No dejar al pobre al borde del camino, herido y abandonado. Ejemplos de vida, sin embargo, que se diluyen en el tiempo actual. Es casi obligatorio que hablemos sobre las infinitas opciones de entretenimiento que existen hoy día y que tienen la capacidad de seguir induciendo su propio consumo, dejando al margen cualquier otra consideración. O también habría que sacar a relucir la exigencia económica, o el mandamiento, si quieres, de no meterse en fregados, de no generar polémica por el bien del bolsillo, de mantenerse en una falsa neutralidad que en realidad no es otra cosa que invisibilizar la pobreza como algo molesto. Ahora bien, ¿qué te parece si vamos un paso más allá? Si miras a tu alrededor, verás que hay una especie de fiebre por el uso de la inteligencia artificial generativa. Te quedas fuera si no la utilizas. Está al alcance de toda mano y es tan fácil de usar que parece magia.
Por otro lado, hay actores que han invertido cientos de miles de millones de dólares y me imagino que esperan recuperar alguno de ellos. Así que es normal que nos la metan por los ojos y hasta en la sopa. Vale, ¿y qué relación puede tener esto con Dilexit? Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque no me la esperaba. Bueno, o sí. La opción preferencial por los pobres no es un concepto hueco, vacío, condenado ni arcaico. Investigadores de Barcelona y Bilbao mostraron los resultados de un estudio en el que concluyeron que existe evidencia empírica suficiente como para afirmar que los modelos de inteligencia artificial contienen sesgos contra las personas pobres. Georgina Curto y sus compañeros afirman que los sistemas de inteligencia artificial actúan como una bandera de aviso de prejuicios poco visibles que se expresan como sesgos y que contribuyen a difundir opiniones sesgadas que eventualmente pueden derivar en conductas discriminatorias. Por decirlo en corto, los algoritmos castigan la palabra poor, pobre, y premian a la palabra rich, rico. Por tanto, ahí tenemos un punto de vínculo con Dilexit. El modo de usar las inteligencias artificiales y los algoritmos es una forma más de consumo, y por tanto, lo mismo que cualquier otra decisión humana, tiene relación con la vida del resto del planeta. Por ejemplo, algunos ayuntamientos o gobernantes aplauden la instalación de centros de datos en su territorio sin fijarse en el deterioro medioambiental que estos centros han provocado en otras demarcaciones, como un empeoramiento de la calidad del agua, limitaciones en su acceso o incluso cambios en el microclima local debido al aumento focalizado de las temperaturas. Y derivado de ello, el nomadismo digital trae consigo el potencial de invisibilizar todavía más a los pobres, a nivel físico, económico, algorítmico, energético y medioambiental. Dice la exhortación: no debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. Nos preocupan particularmente las condiciones en las que se encuentran muchísimas personas a causa de la falta de comida y de agua. Dilexit rappelle la nécessité de s'engager. Dilexit recuerda la necesidad de comprometerse por los pobres para dar a los pobres. La aceleración de los problemas contemporáneos no solo se soporta, sino que ha de ser confrontada y analizada por los pobres. Mais aussi affrontée et pensée par les pauvres. Se debe insistir en esto. Los pobres tienen un pensamiento. Pueden ser actores y no solo objetos de nuestra compasión o nuestras políticas. Los pobres pueden analizar problemas y especialmente ser portadores de auténticas soluciones. Sont porteurs de vraies solutions. Pero, como decíamos hace unos instantes, nuestro mundo actual digitalizado silencia la voz de los pobres, a nivel social y también matemático por medio de algoritmos sesgados. Decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente encuentran menores posibilidades de defender sus derechos. Lo repitió en Fratelli Tutti. Y también aparece en Dilexit. La mujer como paradigma de invisibilidad. Para aterrizar ese concepto abstracto a pie de calle, permíteme que recurra a un poema. Es de Aruna Gogulamanda, de India. Ella cuenta que su madre, cuando abrazó la fe en Jesús, dio la espalda al sistema de castas, y Aruna Gogulamanda creció influida por ello, por ese despertar a una humanidad unificada. Una traducción aproximada de uno de sus poemas dice así: Le dijeron que no usara blusa para que todo hombre pudiera mirarla como objeto. Le dijeron que doblara la espalda, que no caminara erguida para llenar la tierna barriguita, poniéndose a sí misma de carnada. Le dijeron que se dejara la vida todo el día en los campos, como una máquina humana, privada de comida, de agua. Le dijeron que se tragara el dolor de no alimentar a su bebé aunque sus pechos lactantes ardieran por saciarle el hambre. Le dijeron que soportara insultos, burlas, golpes y agresiones,
por haber nacido mujer en un clan maldito. Le dijeron que aguantara el millar de cortes diarios, de palabras, de actos y ataques machistas de su hombre y su amo. Le dijeron que era mal agüero, una compresa ensangrentada, útil, pero asunto repugnante. El sol implacable la azota, sus sueños, su belleza y su juventud sacrificados al servicio de la tierra, la choza, el amo. Sus ojos, dos cuencas secas, dan testimonio en silencio de cientos de muertes de sus madres, hijas, hermanas. Sus sueños, su respeto, sus cuerpos. Sus manos encallecidas, su pelo desgreñado, sus talones agrietados, su pelo ajado y arrugado, cuentan historias de vivir entre miedos y años, de siglos y milenios, de violaciones y muertes. Le dijeron que era polvo, inmundicia, y que en esta tierra sagrada de miles de diosas la llaman Dalit. Como recordatorio, los Dalit son aquella casta india a la que se solía conocer como los intocables. El nombre del poema es Una mujer Dalit en la tierra de las diosas, escrito originalmente en idioma telugu y traducido al inglés por la propia Aruna Gogulamanda. Creo que refleja ampliamente muchas de las pobrezas que aparecen en Dilexit, así como las dobles y triples pobrezas que intersectan según vamos añadiendo etiquetas a la persona: pobre, mujer, Dalit, etc. Precisamente al hilo de esto se expresaba una de las ponentes en la rueda de prensa de presentación del texto pontificio. La hermana Clemence de las Hermanitas de Jesús dijo lo siguiente: Vorrei tanto que en questa occasione Habría preferido que en esta ocasión Lacri, Pana o cualquier otra de las mujeres gitanas con quienes compartimos nuestra vida en un campo vacío del sur de Italia durante muchos años estuviera sentada en mi lugar. Estas mujeres, quienes, como se dice en la exhortación, son doblemente pobres, pero en quienes encontramos los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la protección y el cuidado de la fragilidad de sus familias. Muchas de ellas no han estudiado, pero poseen dentro de sí esta sabiduría formada a través de la experiencia de fragilidad que conduce al compartir y la solidaridad. Con su ejemplo redescubrimos la solidaridad porque, preocupados de reservar nuestras riquezas, hemos tendido a olvidarla. Así vemos cómo los pobres pasan de objetos a sujetos y de ahí a agentes de cambio. No se propone escuchar al pobre con condescendencia, sino con el oído atento, pero sobre todo con el corazón, para redescubrir todo eso que un modo de vida absorbente haya podido sepultar. Y terminamos con una intervención del franciscano Frédéric-Marie Leméoté. En résumé, Dilexit articule une théologie de la... En resumen, Dilexit articula una teología de la revelación que derrama misericordia hacia los más pobres, una eclesiología del servicio como criterio de verdad y una ética social que une la mano tendida con la búsqueda de la justicia. Las últimas palabras son programáticas para una iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a quienes amar. Cada persona en dificultad debería poder oír individualmente: te he amado. Esta es la promesa y nuestra brújula para seguir, e imitando al Cristo pobre, desnudo y despreciado, construir una sociedad y una iglesia donde ya nadie deba sentirse abandonado. 3 cosas finales. Una teología de la revelación que desborda misericordia hacia los más pobres. Una eclesiología donde el servicio es criterio de verdad. Y una ética social que une la mano tendida con la búsqueda por la justicia. Un texto empezado por las manos de Francisco y terminado por las de León XIV. Ahora llega a las nuestras a la espera de que atraviese la piel y empape nuestro ser más íntimo como discípulos. Un recordatorio para gente despistada. Déjense el impermeable guardado en casa, porque para entender el texto hace falta mojarse. Esta última semana han pasado unas cuantas cosas en la Iglesia y el mundo.
En España, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha inaugurado la 28ª edición de las Edades del Hombre, donde se puede acceder a la esperanza a través del arte. La Pontificia Comisión para la Tutela de Menores presenta su segundo informe anual. En él documentan varias recomendaciones, entre las que se encuentra pedir a León XIV un protocolo para despedir a obispos encubridores, explicando de forma transparente los motivos, así como ir más allá de las reparaciones económicas e invitando a las iglesias locales a crear centros de escucha y ofrecer disculpas públicas. Los obispos argentinos de la provincia de Tucumán han publicado una carta dirigida a la comunidad católica y las personas de buena voluntad, donde instan a acompañar a menores trans con escucha, empatía y misericordia. Los obispos recuerdan en ella que la Iglesia tucumana lleva años atendiendo y acompañando tanto personalmente como en grupo la realidad de hermanos y hermanas trans. Para estar al tanto de estas y otras noticias, no dejes de visitar vidanuevadigital.com. Así llegamos al final del episodio. La pobreza vista desde los ojos de Francisco y León, que siguiendo el desarrollo histórico resultan ser también los ojos de la Iglesia y del propio Jesús. Una llamada de atención para que los discípulos cristianos no se durman en los laureles ni se acomoden entre las élites. Espero que te haya gustado este ratito compartido. Por quedarte conmigo te doy las gracias. Y antes de despedirnos te invito a que compartas el episodio en tus redes sociales. Recuerda que puedes dejar tus comentarios en iVoox y YouTube o enviarme un correo para decirme lo que quieras. No siempre podré contestar, pero seguro que te leo atentamente. Este es el final. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast